Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de inglés. Hoy vamos a dar un pasito más hacia adelante en relación a la gramática y vamos a hablar de las relative clauses. Las relative clauses es lo que podríamos traducir en español como las oraciones de relativo, es decir, oraciones subordinadas. Por poner un ejemplo que os ayude así en español a recordar las oraciones subordinadas, porque a lo mejor hace muchos años que no hacéis gramática, sintaxis del español, pues vamos a ver, por ejemplo, cómo de dos oraciones vamos a hacer una, porque una oración subordinada es una oración que depende de otra para tener sentido. Por ejemplo, nosotros podríamos tener la oración: las chicas son inglesas, por ejemplo. ¿No? Es una oración perfectamente entendible, con un verbo, con palabras en orden, tiene significado completo, perfecto. Pero yo podría tener, por ejemplo, las chicas... pues por ejemplo, las chicas viven arriba, por ejemplo. Vale, las chicas viven arriba también. Una oración con significado, etc. Pero yo de estas oraciones puedo hacer una. Puedo unirlas a través de un pronombre relativo, que es lo que veremos a continuación. Yo, por ejemplo, podría decir: las chicas que viven arriba son inglesas, por ejemplo. O también podría decir: las chicas inglesas viven arriba, ¿vale? También sería otra opción, ¿vale? Pues esto es una oración subordinada, cuando podríamos decir que metemos una oración dentro de otra, aunque no siempre tiene que ser por qué. Y normalmente, cuando hacemos este proceso, lo que hacemos es unir las dos oraciones con un pronombre relativo. En este caso nosotros utilizamos el que. Pues bien, en inglés esto funciona igual. También podemos crear oraciones compuestas a partir de oraciones independientes, por decirlo de alguna manera, y unirlas a través de un pronombre relativo. Entonces, antes de ver un ejemplo, vamos a ver qué tipos de pronombres relativos tenemos en inglés. Así que vamos a ver los relative pronouns. Nosotros aquí hemos usado el que. Estamos hablando de chicas, vemos que en inglés pues hay una pequeña variedad, pero si habláramos de un lugar, pues podríamos poner el dónde, ¿no? El bar donde siempre quedan está cerrado, por ejemplo. O podríamos poner el cuándo. No sé, las avestruces cuando llega la primavera se aparean. Me lo invento, ¿vale? Es decir, tenemos distintos pronombres relativos en español en referencia a objetos, a tiempos, a lugares, y entonces en inglés pasa exactamente lo mismo. Así que voy a subir un poco la pantallita porque vamos a hablar de estos relative pronouns. El primer pronombre que vamos a ver, y vamos a ir cambiando pues también de color, es el pronombre who. ¿No? El pronombre who pues equivale al quién en español, y por lo tanto es el que vamos a usar cuando hablamos de personas, es decir, hacen referencia a personas. Por ejemplo, yo podría poner la oración: That's the man who stole my money, por ejemplo. Si lo traducimos, nosotros nos quedaría: ese
es el hombre que robó mi dinero. Nosotros solemos decir que, pero también es verdad que aquí, como nos referimos a una persona, tampoco sería incorrecto en español decir quién. Ese es el hombre quien robó mi dinero. Además, también en inglés podríamos tener una variante. Vamos a ponerlo en otro color, por ejemplo. Vamos a ponerlo en naranja. Que sería utilizar el that. El that nosotros lo podríamos traducir para el que. Es más genérico, ¿no? Entonces, tanto sería correcto decir that's the man who stole my money, como decir that's the man that stole my money. Sí que es verdad que aunque that sea correcto, siempre en inglés, sobre todo en los exámenes, es mejor ser más preciso. Entonces, como hablamos de una persona, siempre mejor utilizar el who, de forma que vamos a demostrar que realmente conocemos los relative pronouns, ¿no? Y que sabemos que como hablamos de una persona, podemos poner el who y no el that, que el that, como vamos a ver, nos sirve para prácticamente todo. ¿Vale? Pero este sería uno de los relative pronouns. Otro relative pronoun podría ser, y vamos a ponerlo aquí, el which. El which, pues nosotros también lo podemos traducir como el que, y lo vamos a usar cuando hacemos referencia a cosas, animales. Vamos a poner animales o también objetos. Por ejemplo, vamos a poner una frase como antes. Podríamos decir that's the dog, por ejemplo. A ver si ahora sí me escribe. That's the dog which ticked me. Traducción. Ese es el perro que me atacó. Nosotros lo traducimos como qué, no como quién. Ahí, como nos pasaba con el who, ¿no? Que lo podríamos traducir como el quién. Nosotros lo traducimos como el qué, pero también es verdad que podríamos utilizar otra vez el that. ¿No? Que el that sabemos que significa qué. Es decir, tanto podemos decir that's the dog which attacked me o that's the dog that. ¿Vale? Las dos formas serían correctas. Pero lo mismo, si queremos demostrar un conocimiento de inglés, ¿no? Siempre es mejor poner el which que no el that, que es más genérico y que nos sirve para todo, y que quizás ahí damos a entender de que no sabemos si colocar which, who, whom, lo que sea. ¿Vale? Otro pronombre relativo que tenemos en inglés es el pronombre whose. El whose indica posesión y en español lo podríamos traducir como el cuyo, cuya, cuyos o cuyas, ¿vale? O si no, del cual, de la cual, etcétera, ¿no? Y todas las terminaciones. Y entonces como decíamos, indica una posesión. Por ejemplo, podríamos tener la frase the boy whose father is a famous actor, por ejemplo, is a football player.
por poner una frase más larga. Esto lo podríamos traducir como: el chico cuyo padre es un actor famoso es jugador de fútbol o futbolista mismo. ¿Vale? Fijaos que hemos puesto aquí el cuyo. Cuyo. También podríamos poner la otra estructura: el chico, el padre del cual es un actor famoso, pues es jugador de fútbol, ¿vale? O sea, la estructura sería la misma. Pero es eso, lo tenemos para indicar posesión, ¿vale? Y en este caso sí que no podríamos o no podríamos hacer la misma frase utilizando el that como conector, ¿vale? Aquí no nos serviría. Luego, también podemos, o nos pueden aparecer en textos, voy a bajar, el whom. El whom sí que es verdad que no se utiliza ya mucho en inglés, está en desuso, sobre todo es algo muy formal, pero sería equivalente también al who, por lo tanto... Uy, lo he puesto con una E. Ahora. Es decir, también puede significar quién, pero como decíamos, ¿no? Este pues ya no es muy usado, casi que solamente en ámbito formal. Y entonces aquí pues podríamos poner, por ejemplo, we need to find people who, yo qué sé, we can speak English too. Es decir, la traducción: necesitamos encontrar gente con quien podamos hablar inglés. ¿Vale? Y aquí pues tenemos el quién. ¿Vale? Pero como decía, pues no es ya muy común verlo pues en textos no muy formales, ¿no? Sobre todo en el ámbito coloquial, pues prácticamente no. Y luego, como decíamos, tenemos los que nos indican tiempo o nos indican lugar. Por ejemplo, tenemos el where, que el where pues ya sabemos que significa dónde, y por lo tanto lo vamos a usar para hablar de lugares. This is the pub where I met her, por ejemplo, ¿no? Este es el pub, el bar, lo que queráis. Es el pub donde la conocí, ¿no? Y ponemos el dónde. O lo mismo con el when, que el when nos indica tiempo, es decir, lo podríamos traducir como cuándo. Este nos indica tiempo. ¿Vale? Entonces, lo mismo, ¿no? Este es el tiempo. A ver si puede subirlo. O vamos a ponerlo en pasado. That was the day when I met her.
nosotros lo traduciríamos como el qué, ¿no? Porque ese fue el día que la conocí, ¿no? Pondríamos el qué. Pero, pues en inglés, cuando hablamos de un tiempo, no podemos usar bueno, sí podríamos usar el that, ¿no? Pero es más común utilizar el when. Porque también es el caso que tanto el where como el when también los podemos sustituir por that. Pero, pues como decíamos, ¿no? No es muy... no correcto, porque correcto sí, ¿no? Pero en un examen, pues siempre es mejor poner where, when, porque ya vemos que el that lo podemos encontrar en distintas opciones, ¿no? Aquí podríamos decir, this is the pub that I met her, o that was the day that I met her. Pero siempre es más correcto poner el when o el where. ¿Vale? Y estos son los pronombres relativos. Otra cosa que tenemos que vigilar a la hora de utilizar las relative clauses, si os habéis fijado o no, yo ahora os lo voy a recordar, ¿vale? Aquí fijaros que hemos puesto oraciones sin comas, ¿no? Pero ha habido una en la que sí que he puesto coma, ¿no? He puesto como un inciso, el chico, coma, cuyo padre es un actor famoso, coma, es jugador de fútbol. Bien. ¿Qué pasa con esto? Dentro de las relative clauses tenemos dos tipos, las defining y las non-defining, que en español sería el equivalente a las explicativas y las especificativas. Entonces vamos a ponerlo también, vamos a bajarlo un poquito, vamos a poner aquí, pues eso, los tipos de relative clauses. Tipos pues eso, de relative clauses. Entonces, por un lado vamos a tener las defining relative clauses. Entonces vamos a ver qué características tienen este tipo de estructuras. Por un lado, las defining relative clauses lo que nos traen es una información necesaria, sin la cual no podemos entender o la oración no tiene significado completo. ¿Vale? Incluye información necesaria. Y entonces, ¿qué significa esto? Que las vamos a poner sin comas. Además, en este caso, podemos usar that en lugar de who o de which. Y además, ya pondré ejemplos, ¿eh? Y además, en este tipo de oraciones podemos omitir el who, el which o el that cuando van seguidos de sujeto más verbo. Ahora veremos, ¿eh? Y fijaros que pongo podemos usar, podemos omitir, es decir, no es algo obligatorio que se produzcan estos cambios, ¿eh? Sino que puede ocurrir. Por ejemplo, podríamos tener información, vamos a poner distintos ejemplos, ¿eh? Pues de información necesaria, pues podría ser cualquiera.
I called my brother who lives in Germany, por ejemplo. Es una oración que no pongo entre comas porque toda la información es necesaria, ¿no? Aquí lo que yo estoy diciendo es, oye, llamé a mi hermano que vive en Alemania. O quien vive. Pero es eso. La traducción sería eso. Llamé a mi hermano que vive en Alemania. Perfecto. Información necesaria. No comas. Aquí también sería correcto decir I called my brother that lives in Germany. También la traducción para nosotros es exactamente la misma. Pero es eso, que podemos poner el who o podemos poner el that. ¿Vale? En lugar de who o de which, si fuera un objeto, podemos poner el that. Y luego, lo que decíamos, ¿no? Esto de, podemos omitir el who, el which o el that, es decir, no poner un pronombre relativo en determinadas estructuras. Por ejemplo, yo podría poner do you like the song, pongo el that entre paréntesis, that I wrote. ¿Te gusta la canción que escribí? Vale, nosotros ponemos el que, ellos podrían poner el which, porque habla de una canción, podrían poner el that, o sea, vamos a poner si queréis el which también, ¿no? Pero lo podría eliminar porque dice, vale, pues el which, el that, el who, los puedo eliminar, no puedo decirlos, cuando van seguidos de sujeto, esto sería el sujeto, y esto sería el verbo. ¿Vale? Así que en estos casos, tanto puedo decir, do you like the song that I wrote? Tanto sería correcto decir, do you like the song which I wrote? Pero también podría decir, do you like the song I wrote? ¿Vale? O sea, en estos casos sería correcto. Por lo tanto, una defining relative clause es aquella que no va entre comas, es aquella que nos da información necesaria para entender el significado y en las que podemos intercambiar el who o el which por el that, si queremos, como habíamos dicho antes, e incluso podemos omitir los pronombres relativos si van delante del sujeto y del verbo. Y por otro lado, tenemos el otro tipo de relative clauses que son las non-defining clauses. Vamos a poner aquí. Non-defining relative clauses. Vale. En relación al significado o a la información que damos, las non-defining lo que hacen es añadir información extra. ¿Y qué quiero decir con información extra? Quiero decir que si quito esta información extra, la oración sigue teniendo significado. Que veremos, ejemplos. Además, estos incisos van entre comas. Como la oración que hemos visto antes, ¿no? De el chico cuyo padre es un actor famoso, es futbolista. La información esta de cuyo padre es un actor famoso yo la podría eliminar.
porque lo que realmente importa es la información esencial que yo quiero decir, ¿no? De el chico es futbolista, ¿vale? Es una información extra, una información que añado, pero que si la quito no pasa nada. En este tipo de oraciones no podemos usar that. Es incorrecto. Y no podemos omitir el who o which, ¿vale? En estos casos, no. Por ejemplo, vamos a transformar la oración de antes, ¿no? Que decíamos, I call my brother who lives in Germany, ¿no? Pues podemos poner my brother who lives in Germany is older than me, por ejemplo. Mi hermano que vive, o quien vive, da lo mismo, en Alemania, es mayor que yo. Y aquí sí que tenemos que poner who, no podemos omitirlo, y además aquí no podemos poner that, como decíamos en el otro, que sí que podíamos, ¿no? My brother that lives in Germany, no, aquí el that no sería correcto en este tipo de estructuras. Por poner otra, pues podríamos poner these bikes, vamos a hacerlo con un objeto, which are very expensive, are made in France, por ejemplo. Lo mismo. Traducción. Estas bicis, bicicletas, da igual, que son muy caras, están fabricadas en Francia. ¿Vale? Lo mismo, no puedo poner that. ¿Vale? Y no puedo decir these bikes are very expensive, o sea, quitarle el which, en este caso, tampoco. ¿Vale? Y, por poner un tercer ejemplo, vamos a bajar un poco más. Aquí podríamos decir they introduced me to John, who I liked immediately. Por ejemplo, ellos me presentaron a John, quien me cayó bien al instante o inmediatamente. ¿Vale? Entonces aquí, aunque tengamos el sujeto y luego tengamos el verbo, no es correcto quitarle el who. No puedo decir they introduced me to John, I like immediately, ¿no? Aquí sí que tenemos que poner el who, sí o sí. ¿De acuerdo? Y esto es todo lo que tienes que saber en relación a las relative clauses en los relative pronouns. Y nada, pues ahora como siempre te toca practicar a ti con los ejercicios que
pues recibirás, como siempre, por los canales habituales, por la plataforma, por el correo electrónico, etc. Y también recuerda que me puedes hacer llegar todas tus dudas por los canales habituales. Así que, pues nada, espero que hayas entendido el concepto de las relative clauses y nada, ahora toca ponerlo en práctica. Nos vemos en la próxima sesión.